¿Cómo están? Soy Lucy Olivares. Bienvenidos a Un Secreto a Voces, un espacio donde vamos a conversar, conocer y reflexionar con diferentes personas, personajes que tienen mucho que aportar desde sus historias de vida. Soy una convencida de que todos tenemos historias que nos pueden enriquecer muchísimo, aunque también estoy convencida de que el mayor conocimiento es el conocimiento vivido, la experiencia, pero platicando y teniendo estos encuentros con estos secretos vamos a disfrutar todos muchísimo. Y me encanta y estoy muy agradecida de que mi primer invitado sea Saturno. Gracias, No, Saturno. gracias a ti por la invitación. Que Saturno, pues bueno, es un cineasta lagunero que estudió en Canadá, tiene muchísimos reconocimientos, premios por sus cortometrajes y todo lo genial que es Saturno desde su parte profesional, y aquí creo que es lo más mágico. A pesar de todo ello, la razón por la cual lo invité no es, no es por eso, sino porque cuando tuve el gusto de conocerte, que fue en julio de 2023, ya va a ser un año. Un año, wow. Ya va a ser un año. A mí me sorprendió y me cautivó, me cautivaste por esa determinación, por tu resiliencia y por ser profundamente simple o simplemente muy profundo, que creo que es algo que me has enseñado mucho. O sea, que a veces pensamos que la complejidad de las personas es esto, es como ser muy rebuscados, pero tú con tu forma de vivir y de ver las cosas, a mí me has enseñado como esto simple de la vida que es un regalo. Muchas Y gracias. yo te lo agradezco de verdad muchísimo. No, y te agradezco a ti por invitarme. De hecho, que es la primera vez que me va a tocar abrir un programa. Normalmente digo programas que ya están Pues qué padre. iniciados, entonces me Empezamos encanta. juntos. Espero que seas de un buen augurio. Esperemos que sí. Que me traigas buena suerte. Bueno, ya estás haciendo lo que te gusta hacer y tienes 13 años de experiencia. ¿Qué más necesitas? Pues sí. Ya estás ahí. Y quiero platicarles también algo importante para esto. Digo, a mí me encanta entrevistar y he hecho muchas entrevistas, he platicado con muchas personas. A Saturno siempre le he dicho que es una persona difícil de entrevistar. ¿Por qué? Porque no da las respuestas como las más obvias y siempre encuentro en él justo respuestas que dices, esto no lo estaba esperando". Y en aquella ocasión que nos conocimos fue precisamente para una de las proyecciones de La Melodía Torrencial, que fue en el Museo Orsena de Torreón. Y yo le preguntaba cómo le hace o cómo se logra cumplir el sueño de muchos, ¿no? Y que muchos pudieran ver como algo muy lejano, ¿no? El convertirse en cineasta cuando has tenido la oportunidad de conversar con estudiantes y que eso se ve como un objetivo prácticamente imposible. Y la respuesta que obtuve fue la respuesta más encantadora, que fue de a poco. Así me contestaste y me gustaría que nos explicaras y nos compartieras qué ha sido eso de a poco. Bueno, primero, yo no creo realmente, el sueño de muchos, es imposible definir un sueño de muchos, porque la mayoría tiene expectativas muy Sí, distintas más bien son expectativas, de es lo cierto. que implica lo que van a hacer. Si tú tienes muy claro qué te gusta hacer, qué disfrutas hacer y no estás pensando realmente de qué manera cumplirás las expectativas de los demás, se vuelve mucho más sencillo disfrutar el camino que te lleve ahí y sorprenderte con el resultado, en lugar de presionarte, de sufrir el proceso, que de todas maneras te va a decepcionar al final porque nunca va a ser lo que esperas y es parte también de la belleza. Hay que ir preparados en el sentido de que la vida te sorprende en cada paso y si no aprendes a disfrutar esa sorpresa, la vida se vuelve difícil, se vuelve compleja. ¿Y tu proceso ha sido sufrido o gozoso? Bueno, ¿O cómo lo describirías? depende qué época, de qué Un poquito de todo. Bueno, ha habido un poco, no, naturalmente que hay un poco de todo, pero el proceso al final siempre es satisfactorio. Habrá momentos en los que es complicado desde la perspectiva de decir, bueno, se inicia una pandemia, no sé cómo voy a dirigir la película a distancia, pero al cabo de una semana ya tenemos todo organizado para hacerlo. O sea, son momentos de estrés, pero muy corto, porque simplemente es, ok, tenemos una situación, ¿cómo la vamos a enfrentar? La enfrentamos y continuamos el proceso, porque el proceso va por encima de cualquier otra cosa. Ujú. O sea,
tú puedes tener una idea muy específica de cómo quisieras que fuera tu filmación, pero cómo va a ser la filmación en tu cabeza no es el proceso. El proceso es enfrentar el día a día de esa filmación. Ahorita, antes de empezar a grabar, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Muchas veces las expectativas, que no es tanto algo que queramos hacer o lograr, que nos mueva como la pasión o el corazón, sino que nos mueven otras cosas, ¿no? El cómo me quiero proyectar, cómo me quiero ver. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, cuando tú elegiste o te diste cuenta, encontraste tu vocación, ¿cómo te visualizabas? O sea, ¿qué era lo que tú querías obtener en el caso particular del cine? O lo que querías lograr y, como lo has dicho también muchas veces, lo que quieres aportar más allá que recibir. No tengo idea de qué expectativa tenía, porque la primera vez que vi stop motion, yo tenía 4 años. Dije, excelente, quiero hacer eso. Yo no tenía ni siquiera el concepto de que hubiese una carrera, sino hasta los 5 años que vi Cinema Paradiso, fue que me enteré que había una carrera de una persona que se dedicaba a hacer películas, y eso incluía animación. Entonces, mi única expectativa desde el día 1 había sido hacerlo. Y es que también nazco en un torreón muy distinto al que tenemos ahora. En este momento, aunque muchas personas sientan que aún Torreón no ha alcanzado a grandes urbes, lo cierto es que en esa época ni siquiera libros de cine, acceso a películas no existía tampoco. Entonces era muy difícil saber qué esperar. Entonces, lo único que te quedaba de sueño era, espero poder un día poner en pantalla esta idea, o esta película, o esta historia. Entonces, sin querer, las circunstancias del terreno me obligaban a pensar en cuestión de cumplir con un relato, cómo lo voy a materializar el relato. Como no hay gente alrededor mío que de alguna manera me imbuya con sus expectativas, me veo imposibilitado a crear expectativas ajenas. A lo mejor... Y eso fue bueno, ¿no? Muy bueno. En tu caso estudiaste comunicación, tenías gente alrededor tuyo que ya te pueden decir qué soñaban. En mi caso no tenía cineastas alrededor. Tenías esa la libertad de soñar como de manera independiente, ¿no? La libertad y la ignorancia, sobre todo la ignorancia. La ignorancia a veces es muy buena, ¿no? Sí, porque te vuelve muy ingenuo. También era muy ingenuo respecto a qué esperar. Y todo se me hacía fácil. Incluso cuando yo aplico a la universidad, bueno, para empezar me preguntan mis padres dónde quiero estudiar la carrera. Y yo les digo que me pareciera mejor idea buscar una forma en el extranjero para que, aun si la carrera no funciona para mí, por lo menos aprendí otra lengua a cabalidad y podría aprovechar ese recurso en otras cosas. Me dicen, muy bien, pero busca un lugar que sea asequible. Me pongo a buscar diferentes instituciones y encuentro un programa que era perfecto. El tipo de cambio, el costo de la anualidad, todo hacían que fuese como estudiar aquí en Torreón. Entonces, pero el problema era que tenías que aplicar para que te aceptaran. Recibían alrededor de, creo que eran 800 aplicaciones por año y aceptaban de 35 a 40 estudiantes. Oye, quiero preguntarte, perdón que te interrumpa, pero ya que mencionaste esto que me parece muy, o sea, significativo, esto de las expectativas que si bien, como dices, tenías la libertad y la ignorancia para soñar como por ti solo, una de las preguntas y también de lo que admiro de ti es esto de qué papel juega el entorno o qué tan importante ha sido para ti o no el entorno, ¿no? O sea, el cómo te vincules con los otros o lo que los otros esperan de ti o lo que los otros piensan de ti, porque eso muchas veces, tenemos que ser honestos, nos limita, ¿no? Claro. Nos limita porque estamos pensando y esperando ser lo que el otro quiere, desde tu entorno más cercano, que puede ser tu familia, o sea, tu núcleo familiar, o tus amigos, o tus compañeros en la escuela, hasta tu propia ciudad o tu propio país. ¿Tú cómo lo has manejado? Yo creo que hay que tomar en cuenta que el entorno es muy importante, ya que definitivamente tú aprendes de tu entorno. Hay cosas que mi trabajo refleja
que dices, bueno, definitivamente este sujeto viene de un desierto, viene de otro tipo de cultura y por ende cualquiera de sus visiones están influenciadas por ese lugar. La cuestión es que independientemente del entorno, uno debe ser flexible ante todo, porque no puedes depender del entorno. Debes ser flexible para adaptarte a tu entorno. Entonces yo lo que hice simplemente a lo largo del tiempo fue adaptarme al entorno en el que me encontraba. Sí, es verdad, no había manera de prepararme para estudiar cine y ser aceptado en una universidad, pero como te digo, tenías que aplicar, tenías que hacer un portafolio de arte. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué cosas de la región me permitirían hacer un portafolio único para distinguirme del resto de los que van a aplicar, de esos 800? Y eso hice. La mayoría de mis proyectos reflejaban un poco la región de la que venía. En lugar de decir, bueno, déjame creo una versión anglosajona de México, mejor creo una versión lagunera de México y le doy la oportunidad a quienes van a evaluar mis portafolios de determinar, ok, él tiene algo diferente que el resto de los aplicantes. Que conozcan de ti, de dónde viene. Entonces, aquí son dos cosas. Uno, aprovechas lo mejor de tu entorno, pero al final te adaptas a la circunstancia. No puedes permitir que el entorno ponga los límites. Si el entorno, si las limitaciones naturales, intrínsecas del entorno influyen en ti, jamás vas a poder cumplir con las expectativas propias. ¿Sabes? Siempre estarás buscando qué quiere mi entorno de mí y no vas a ser feliz. ¿Y cuál sería como el consejo, digo, para cualquier persona se dedique a lo que se dedique, de pasar, o sea, de ser capaces de pasar esa brecha, esa línea de decir, no me limito a lo que mi entorno espera de mí? Porque creo que muchas veces es como que, ¿qué están esperando que yo haga? ¿O hasta dónde alcanzo yo a ver? Porque, por ejemplo, sí, en tus películas vemos mucho de lo que es la comarca lagunera, pero ¿qué tanto hay, por ejemplo, de lo que es tu familia o de lo que eres tú desde ese núcleo? Bueno, hay que tomar en cuenta que naturalmente que el entorno familiar de alguna manera me enseñó a ser como soy, mi sentido del humor a lo mejor, resiliencia incluso. Yo creo que mi trabajo lo que refleja algo de mi entorno familiar viene a ser el hecho que no importa cuán malas se ven las circunstancias, siempre se puede ser optimista. A pesar de ello, en mi casa a veces sienten que es muy oscuro lo que yo hago. Dicen, no puede ser algo que fuera feliz. Y yo, pero qué más felicidad que bajo todas esas terribles circunstancias los personajes salen adelante de todas maneras, ¿no? Se readaptaron y son parte de esta nueva realidad. Esto del optimismo, porque sí, Saturno es una persona que en todos los espacios, cuando platicamos donde yo veo problemas, tú ves una gran oportunidad o dices, eso está increíble. Digo, cuando yo te platico, es que fui a tal lugar y me respondieron esto y vengo muy decepcionada. Y me dices, a mí me parece genial porque ahora ya sabes lo que no quieres, ya sabes a dónde no hay que ir. Entonces, wow, esta telenovela, esta novela de tu vida cada vez me parece más fascinante. Y yo, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Si yo estoy angustiadísima porque acaba de ocurrir esto. Entonces, realmente esa no sé, una habilidad que yo creo que se trabaja, el optimismo se tiene que trabajar el así como, pues bien se dice, ¿no? Que nos cuesta lo mismo el como programarnos a ver todo negativo, así como podemos programarnos a ver las cosas positivas. Pero a mí me parece sorprendente eso de ti, la Pero verdad. el no y el sí son elementos fundamentales del camino. Sí. El obstáculo es el camino. Entonces, ves un no y ya sabes que vas por el camino correcto. ¿Por qué? Sencillamente porque a veces cuando sale todo como tú lo quieres, entonces no te estás esforzando lo suficiente. Algo no estás haciendo que te rete y que te permita avanzar de la etapa en la que te encuentras. En cambio, me empezaron a decir que no en cierto sitio y me doy cuenta, toqué una puerta difícil de abrir. Pero ya me abrieron la puerta, ya hablaron conmigo. Ya no nada más dejaron en visto el correo electrónico, ya no nada más colgaron el teléfono, hablaron conmigo. Significa que el siguiente, vamos a decir, sujeto de esta etapa en la que a la que necesito llegar,
me va a contestar también y a lo mejor a él sí lo puedo convencer. Y Entonces, ver la oportunidad. es una oportunidad. Por ejemplo, cuando estaba haciendo la melodía torrencial, yo hablé con mi mentor de la universidad. Le dije, Eric, estoy buscando un animador de estas características y no puedo conformarme con menos de esto. Porque él me daba opciones de excompañeros y yo le decía, conozco el trabajo de esta persona, no me convence, de esta otra persona tampoco me convence. Consígueme a alguien de, vamos a decir, Laika, una de las mejores compañías de animación stop motion del mundo. Alguien que haya tenido experiencia ahí, no tiene que estar trabajando en ese lugar, pero que haya pasado por ahí. Y me contactó con un par de personas y decían no. Pero dije, ya me contestaron el correo electrónico. Antes ni eso me contestaban. Oye, y ahí ese es otro punto bien importante. La seguridad o la capacidad de, o sea, este sentir, yo puedo trabajar con esas personas que admiro o quiero que formen parte de mi equipo, estas personas que en tu caso han hecho producciones que para ti han sido admirables. O sea, esta sensación tal vez de no quedarnos en lo chiquito y decir, pues bueno, para empezar entonces es por aquí o no aspiro a tanto, no pasa nada. ¿Cómo es que tú los límites sí existen en tu mente? No, no existen. Y no existen bueno, el límite solo existe en la mente de quien los alberga. Y en la tuya no. No, no debería. O sea, si me lo permito un día, dejo de crecer. Mira, hablando de grandes artistas o de grandes colaboradores, sin importar qué tan encumbrado se encuentre el oso en la montaña, eventualmente tiene que bajar a comer. Todos tienen que hacerlo. Entonces, no importa que hayan hecho grandes películas, el hecho es que no hay una película oscareada cada año en la que puedan participar. Entonces, tarde o temprano, va a haber una circunstancia en la que necesiten el dinero y el proyecto menos peor de los que les lleguen a ellos la van a tomar. Y yo estaba seguro que mi proyecto era un buen proyecto, nada más me faltaba un buen equipo para ejecutarlo. Oye, ¿y cómo podemos sentirnos seguros de que lo que hacemos es bueno? O sea, ¿tú cómo has encontrado esta seguridad? Ya sé cómo me vas a responder. Dime, adelante. Me vas a decir que trabajando, o sea, No, a ver, o sea, esta seguridad de lo que estoy haciendo es muy bueno, que yo lo puedo presentar en cualquier lugar porque no me estoy limitando. A ver, trabajo no es suficiente. El trabajo solamente es parte del proceso, pero no es suficiente. Porque puedes trabajar mucho sin ninguna clase de verdadera autocrítica y llegar a nada. O sea, la melodía torrencial yo creo que si tomo los minutos, probablemente fue escrita en 3 horas. Fue muy rápido el proceso. Lo largo fue la producción de esa película. Ahora, pero decías, ¿cómo es que sabes que vas por buen camino? ¿Cómo es que algo te motiva? Lo tienes que disfrutar. Yo no produzco una película o un corto que yo no disfrute. Si la historia me emociona, me divierte, decido, muy bien, vamos a producir eso. Si a mí alguien me dice, bueno, pero mira, está de moda en este momento hablar de bullying, está de moda hablar en este momento de feminicidios, está de moda, no sé, los documentales, ¿por qué no vas por ese camino? Bueno, tengo que ir por algo que me apasione a mí, de lo contrario, no voy a encontrar la pasión en el proyecto y solo lo voy a estar haciendo para cumplir las expectativas de alguien más. Además, si un tema ya fue explotado y fue exitoso, se va volviendo también más complicado que tengas algo que decir al respecto, porque ya se dijo lo más interesante del proyecto y lo hizo alguien más. Tiene uno que pensar también constantemente qué puedes tú ofrecerle al contexto, no nada más qué le extraigo al contexto. Porque es muy sencillo ver que el vecino puso un puesto de tacos y le fue bien y tú poner otro. Sí. Cuando podrías decir, bueno, si él vende tacos, a lo mejor lo que va a faltar es un postre para el que cruce. Voy a poner uno de postres enfrente y le voy a dar una opción. Y así ni le quito clientela al vecino y al mismo tiempo de alguna manera amplío la oferta de culinaria en el contexto en el que me encuentro. Y esto de elegir temas o que los temas te elijan, que realmente conectas con ellos, ¿no? Porque luego creo que se prostituyen hasta ciertos temas, lo podemos ver en los medios, ¿no? Que luego
como dices, está hablando de bullying o de cualquier tema que tú quieras. Entonces ves que la gente lo está consumiendo y, y tú te sumas o te subes, pero sin este lugar de realmente aportar al tema o a la conversación, sino porque sé que me va a dar. ¿Me explico? Es por eso que uno hay que, ¿cómo decirlo? Yo creo que la receta, y entre comillas receta adecuada es piensa un poco en ti y mucho en el mundo que te rodea. En muchos sentidos, esto no tiene una sola interpretación. Para empezar, ¿qué quiero yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ofrecer y qué no puedo ofrecer? ¿Para qué soy bueno y para qué no soy bueno? También, ¿qué necesita el contexto que me rodea? ¿Qué siento que necesita? Al mismo tiempo, ¿qué siento que puedo ofrecer al contexto? Al mismo tiempo, ¿qué ofreció ya el contexto a mí? No tanto el estar tratando de aprovecharme de una coyuntura, sino crear una. En mi caso, yo quería hablar sobre un cuento de hadas sobre cambio climático desde 2011. Pero aunque el problema ya era patente en esa época, nadie quería tocarlo. Me decían, es que eso es muy aburrido, nadie te va a hacer caso. ¿A quién le interesa un cortometraje sobre cambio climático? 11 años después lo termino y Y ven estamos ahora en la cómo nos coyuntura. estamos derritiendo, ¿verdad? Exactamente, hoy estamos a 43 grados, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero eso me gusta. Piensa un poco en ti y mucho en tu entorno, Sí, piensa un poco en ti y mucho en el mundo que te rodea. en el mundo que te rodea. Sí, al final en muchos aspectos ayuda. Vamos a suponer desde una perspectiva un poco más de supervivencia. Si estuvieras perdida en un bosque, no puedes empezar a pensar las incomodidades que estás sufriendo, porque ya te comió el oso. Más bien tienes que empezar a pensar, ok, ¿qué peligros tengo alrededor? ¿Qué elementos me pueden servir para sobrevivir? ¿Qué cosas puedo hacer yo para salir de aquí? Oye, ahorita que dijiste que es importante saber quién soy yo, para qué soy bueno, qué puedo aportar, me surgió una pregunta. Bueno, ahorita nos dirás quién eres tú, pero tú me has platicado ya que tú de niño dijiste quiero hacer eso, ¿no? O sea, decías quiero hacer cine sin muchas expectativas, sin mucho conocimiento, simplemente era como, y me gustó también esta parte de que lo quiero hacer. O sea, simplemente el hacerlo ya sería como algo maravilloso, quiero hacerlo. Pero luego tú te tuviste que hacer bueno en eso que querías hacer. En ¿O realidad cómo? fue una circunstancia en la que yo me acerco a mis padres. Me acuerdo muy bien, se me quedó muy grabado. Le dije a mi madre, oye, quiero hacer eso, como Gombi, quiero hacer animaciones de Gombi. Y me dijo, eso es carísimo. Ella obviamente no sabía el proceso, pero me decía, son cientos, miles de fotografías que van a correr a través de una máquina y así vas a poder hacer la animación. No es algo sencillo, es muy caro. Si quieres, te regalo plastilina. Un día si demuestras suficiente disciplina e interés en lo que estás haciendo, te podremos comprar una cámara. Ahora, me dicen esto a los De 4 a años. poco. De a poco, pero Ahí a va ver, lo de a poco. pero a mí me lo dijeron a los 4 años y yo me la creí que iba a haber una cámara. Entonces yo todos los días a partir de ese momento pedía plastilina y empecé con cajas muy pequeñas, luego barras. Llegó un punto en el que había unas cajas enormes repletas de barras de plastilina y yo diariamente hacía de 2 a 3 horas figuras de plastilina. Incluso llegué a ponerlas en una caja de zapatos, llevarla a la escuela y vendía las figuras. Y todos los días, todo el dinero que juntaba lo ponía en un bote. Y cuando a mí me gustaba ver las noticias, empecé a ver que el dólar subía y bajaba. Empecé a pedirle a mi padre que primero me explicara por qué subía y bajaba el dólar. Y una vez que lo explicó, le dije, oye, bueno, podrías comprarme dólares. Y yo empecé a ahorrar esos dólares al tiempo que estaba ensayando mis figuras de plastilina. Cuando cumplo los 12, yo pensé, bueno, ya han pasado 8 años, yo creo que ya es tiempo de pedir mi cámara. La pido y en mi casa no sabían de qué estaba hablando. No tienen ni idea de lo de la cámara porque Fue algo que te me, dijeron me nada más dijeron, así y sí, tú claro que lo integraste de que estoy sí. haciendo esto porque al rato viene la cámara. Y en esa coyuntura mi padre se dio cuenta que requería también una cámara para la casa y dijeron, bueno, ya, traigamos la cámara y trajeron una de 8 milímetros Sony, la primera con pantalla al exterior. Y jugando con ella me di cuenta que dando 14 clics al botón rojo creaban un segundo.
en esos cassettes de 8 milímetros. Ahí empecé a hacer animación. Pasaron los años, empecé a hacer el mismo La Mariposa Negra. Me está faltando dinero para poder completarla y pagar al animador. Y adivina de dónde salieron $1,000. Esas figuras de plastilina de la primaria. Todo el proceso hecho no fue un desperdicio, no fue un juego. Simplemente había dejado camino recorrido. Entonces, en ese momento le hablo a mi madre, le pido, por favor, mándame esos $1,000. Voy a pagar con eso al animador. Ya hicimos un trato. Y aquí estamos. Así se hizo el mimo La Mariposa Negra. Es que me encanta, de verdad que me encanta esa frase ¿De a poco? de a poco, porque compárteles a las personas que nos están viendo y escuchando porque aparte Saturno yo le pedí mucha paciencia hoy y me dice que tiene suficiente, Sí. No, sí. tiene de sobra. A muchos, yo por supuesto me incluyo, nos falta. ¿Cuánto tardaste en hacer la melodía torrencial? De julio de 2011 a mayo de 2022. Fue exactamente casi los 11 años 11 años. lo que se tomó desde la escritura, desarrollar el concepto, hacer storyboard, like a reel, marionetas. Fue un proceso muy largo porque también, como te decía antes, primero no me abrían la puerta a la gente que tenía el mayor talento. Cuando finalmente uno de ellos me abre la puerta y nos sentamos a negociar los costos, yo le digo, bueno, no tengo los presupuestos a los que tú estás acostumbrado, pero te puedo ofrecer crédito y tiempo. Es algo que yo sí tengo y que a ti te va a hacer falta. Y me dice, pues, ¿de qué hablas? Dice, sí, muchas veces te van a dar un proyecto y es justamente en ese momento que estás haciendo otro proyecto y no tienes tiempo de hacer los dos y vas a perder dinero en uno o en otro. Conmigo no. Tú trabajas en tu tiempo libre conmigo. Por ende, tú solo vas a hacer el trabajo cuando puedas y quieras hacer el trabajo. Y sin embargo, tienes asegurado conmigo el contrato. Y te voy a dar crédito porque si en algún punto tienes un problema de dinero, se te enfermó la hija, no puedes pagar la renta, algo sucede, yo te voy a adelantar inmediatamente y sin preguntas lo que falte de ese proyecto, aun si no lo has entregado y sin demandarte a que termines más rápido. ¿Cómo aguantas o cómo se aguanta un proceso tan largo? Porque, a ver, creo que así muchos sueños o muchos objetivos se terminan o se declinan muchas cosas, ¿no? De decir, no, es que yo puse un negocio y ya tengo 2 meses y no he vendido lo suficiente, o yo quería hacer esto y ya tengo 2 años y no estoy donde yo quería estar o donde yo tenía proyectado. Ya me cansé, ya me aburrí, ya esto no está saliendo bien. O sea, ¿qué se necesita? Es claridad, o sea, determinación, disciplina, eh, seguridad, pasión. ¿Qué se necesita para decir, o sea, sí, estoy avanzando, estoy caminando hacia lo que Todo quiero? eso definitivamente, pero también el disfrutar el proceso. Simple y sencillamente, yo por el simple hecho de estar haciendo lo que hago, ya lo estoy disfrutando. Ya tengo todo lo que necesito ahí. No eran los festivales, no eran los premios, era el proceso mismo de ver cómo iban haciendo poco a poco este proyecto, esta idea. Eso era lo que realmente a mí me motivaba. Si, por ejemplo, alguien que pone un negocio, su única motivación es el dinero, Sí, me quiero hacer rico, ¿no? ya no lo va a disfrutar. En cambio, eres un pastelero. Te Me encanta hacer encanta cocinar. pasteles. Entonces, por más pasteles al día que estés tirando porque no se vendieron, cada pastel te va a acercar a una mejor técnica, te va a acercar al pastelero que quieres ser. Y eventualmente detrás de esa pasión, de ese gusto por la actividad, vas a contagiar a otros irremediablemente en torno a lo que estás ofreciendo. Entonces, nosotros vimos en el Torreón, en la melodía torrencial, arriba de 500 personas en 2 funciones del Teatro Nazas. ¿Qué hacen más de 500 personas viendo un cortometraje de 7 minutos?
Y yo no creo que fuera necesariamente porque fuese un gran proyecto, el mejor de la historia. Creo que simplemente se reflejaba la pasión con la que todos trabajaron. Porque también, eh, claro, tenía una gran pasión por mi proyecto, pero quienes se unieron al proyecto también tenían pasión por lo que estaban haciendo. Jan Benalush en el storyboard, Eli Carrell, Sylvie en términos de animación, Laurent y Emily con lo que se refiere a creación de marionetas. Todos ellos le ponían mucha pasión a lo que hacían, así fuese una sola cosa. ¿Crees que esa es una clave? Totalmente. Y creo que atraes pasión. Si tú tienes pasión por algo y gusto, también la gente correcta se acerca al proyecto. Sí. ¿Y la pasión, cómo la ves tú? O sea, tú puedes ver un proyecto o personas de tu ámbito e identificar, ella es un apasionado de lo que está haciendo o está pensando en el resultado final, porque ahorita con lo que me decías de disfrutar, a ver, cómo se soporta tantos años o tantos nos o tantos retos o tantas oportunidades, es disfrutando el proceso. Entonces queda muy claro, no es quiero hacer una película que sea súper exitosa y que me den, estoy esperando con este proyecto obtener muchos premios o ser muy reconocido, muy visto, sino esto me está encantando, es algo que yo quiero hacer, es un tema que me apasiona, es algo que yo quiero compartir, quiero trabajar con estas personas y lo estoy gozando cada minuto. Y el resultado también se impregna de eso. Yo creo que sí, yo estoy convencido porque El Mimo y la Mariposa Negra también fue un proyecto aún más pequeño, con menos recursos, en todo sentido. Y quizá hoy no sea mucho, 249,000 vistas en YouTube, pero en su momento las tuvo, recién el segundo año de presentación. Y yo no podía explicarme cómo un proyecto tan pequeño había tenido tantos festivales, tantos números de vistas, tanto interés incluso en prensa para alguien que apenas iba arrancando. Y creo que era eso, veían que éramos genuinamente apasionados de lo que hacíamos. ¿En algún momento, Saturno, te has sentido frustrado? Sí, claro, no todo el tiempo. Digo, al final a veces quieres que, vamos a decir, te pones un objetivo en el día, vamos a hacer esta rotación de cámara en torno al personaje y resulta que por estar filmando en un sótano, el brazo mecánico no se podía mover. Teníamos que reconfigurar la manera en que se mueve el brazo. Es muy frustrante al instante, pero tienes que aceptar las cosas como son, no como quisieras que fueran. Entonces, ok, ¿qué otra forma de movimiento podemos ofrecer a este shot que resulte conveniente para nuestras limitaciones, pero enriquezcan lo que estamos haciendo? Y es una toma de probablemente 3 a 4 segundos y probablemente sea una de las mejores de toda la película, nadie la va a notar, pero realmente es de las mejores que tenemos. También hay que aceptar y confiar en lo que el camino te está ofreciendo, porque tú vas tomando todas estas decisiones que te van a guiar por ese camino, pero tú no sabes qué hay enfrente. Y muchas de las cosas que parecen frustrantes, a la larga se vuelven cosas que de alguna manera te enriquecen. Como a mí el hecho que me dijeran, no, no puedes tener una cámara, pero si haces figuras de plastilina y demuestras que eres bueno, quizá un día puedas tener una cámara. Entonces, parece muy frustrante, sí, pero ok, acepto el reto, déjame siento a ver si es cierto. Tienes que probar. Ahora, no significa que porque lo hice iba a llegar a la cámara. A lo mejor A lo mejor no. a los 8 años después me doy cuenta que plastilina no es para mí, simple y sencillamente. Y ya, está bien, no hay problema, puedes cambiar de camino. Y de todas maneras estás a acabar dando cuenta que de alguna forma el camino que abandonaste enriqueció o facilitó el proceso del siguiente camino en el que vas, porque de todo se aprende. Aceptar las cosas como son, no como quisieras Que que fueran. fueran. Eso te da tranquilidad Sí, para vivir. Porque totalmente. Saturno es una persona muy tranquila, misteriosamente tranquila, Psicopáticamente tranquila. psicopáticamente tranquila. A mí me sorprende. Siento que soy como una humana normal, así tratando de descubrir a un ser muy centrado. Eso te da mucha tranquilidad, igual aceptar las cosas como son, no estar peleando pero es porque la gente no me saludó, pero porque esto no salió bien, pero porque está haciendo tanto calor, pero Bueno, para empezar, nadie
tiene por qué saludarte. Eso tienes Fue un que, ejemplo. pero eso es, pero es una muy buena yo manera sí de me he entender. enojado porque no me saludan. Bueno, a mí me queda muy claro que nadie tiene por qué saludarme. Nadie tiene por qué querer apoyarme en mi película. Nadie tiene por qué querer venir a mi película. Ni tampoco yo tengo por qué darles gusto. Entonces, yo hago lo mío. Quien se quiera acercar, qué bueno. Quien no se quiera acercar hoy, también qué bueno. Y si cambia de opinión mañana y se quiere acercar, bienvenido también. Yo creo que eso también al final te permite disfrutar ¿Cómo lo el contexto. aprendiste, Saturno? ¿Viviendo? Pues yo creo que... Difícil. Yo creo que ayudó mucho sufrir bullying en la secundaria y en la prepa. Creo que te hace que llegue un punto que digas, ok, Ya está. no Ok. lo puedo arreglar. Es como es, vamos a simplemente seguir. Eh, sí, yo diría que esa fue la mejor manera viviendo. Sí, la gente nos enseña mucho, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, algo que me decían en casa es no les hagas caso. Así, eso dicen los papás. A mí también me decían. Es una de las lecciones más estúpidas que hay. Porque el no les hagas caso, no, ignorar el problema, el ignorarlo no lo elimina. Básicamente, no debes buscar nada fuera de ti mismo. Ok. Entonces, en el momento en que me di cuenta que la situación debe venir de mí, en ese momento todo cambia. Entonces, si viene desde adentro el decir, ok, no le puedo dar gusto a todos, ok, no todos tienen que darme gusto a mí, quizás si simplemente hago lo mío, en el proceso encontraré gente con valores, ideas y gustos similares que me quieran acompañar. Y si no hay nadie que me quiera acompañar, también no hay problema. Al final tengo que estar haciendo lo que yo quiero, no cumplir expectativas. ¿Sabes? Es parte del juego que te va permitiendo. Pero eso también es el simple y sencillamente seguir haciendo cosas. Claro. O sea, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, pero mis compañeros, a mi juicio en esa época, eran muy antipáticos. Pero a mí me gustaba jugar fútbol. Entonces dije, bueno, si el precio es tratar con ellos, encantado, voy a jugar fútbol. Y de ahí conocí profesores magníficos que se volvieron figuras muy queridas. Aún hoy en día, mucho de lo que aprendí con ellos lo aplico en mi propia carrera. Pero me hubiera perdido de todo eso si hubiera dicho, no, es que en el fútbol hay puro antipático, ahí no voy a ir a jugar. Claro. Pues, se acaba, no hubiera conocido a el Güero Navarro. Bueno, falleció desafortunadamente, pero lo recuerdo con mucho cariño. Me hubiera gustado verlo una última vez, pero bueno. Saturno, ya casi se nos termina el tiempo. Este programa, este espacio se llama Secreto a Voces. Y para cerrar, nos compartes un pequeño secreto. Es la otra que no tengo idea qué secreto. ¿Algo? Estoy pensando algo. Puede ser algo simple, algo ¿Me complejo, lo puedes que ayudar quieras. como qué implicaría un secreto en este contexto? Pues es que depende de lo que un secreto implique para ti. Tú decías que un secreto lo entendías como en relación con los otros, Sí, pero puede ser algo que tú disfrutes como en tu soledad, que disfrutas. Sí. bueno, esto no es un secreto, pero a mí cuando vivía en Montreal me gustaba caminar sin rumbo y me iba por la calle. Podría decir, bueno, vamos a decir, ya veía una hora en la que a lo mejor el sol no estaba tan fuerte o que el clima era idóneo porque podemos llegar a -30. Bueno, podíamos llegar a -30 ya. Y yo lo que hacía era salir a la calle sin rumbo. Y en el camino, si se presentaba la oportunidad, platicaba con alguien. A veces terminaba paseando turistas. En otras ocasiones me encontraba amistades que de último minuto me metían en una aventura que no esperaba que sucediera. En otras ocasiones me sentaba en una banca y por alguna razón alguien se sentaba junto a mí y me empezaba a hablar de sus problemas. Podría ser un vago, podría ser una viuda, podrían ser muchas cosas que me sucedían. Entonces, sí, se podría decir que ese es un secreto. O sea, que soy un vago, un falso vago, un vago de closet. Sí. Un De vago alguna de manera, closet. un vago de closet. Me gusta ese secreto. Miren, ahorita estamos aceptando las cosas como son de mientras pasa el tren por aquí. Pues bueno, Saturno, te agradezco muchísimo Gracias a ti. por empezar este secreto a voces conmigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, también por la producción de este espacio. Gracias a todas las personas que de alguna manera se han involucrado y han estado conmigo en este proceso, en esta etapa. Gracias a mi familia. Soy Lucy Olivares y nos encontramos en el próximo Secreto a Voces.